Presentamos el laboratorio presencial web. Bueno, los integrantes para este proyecto son Nicole Choque, Analey de la Torre Viña, Alejandra Micaela Costa, Giancarlo Barrientos y María Ángeles Quispe. Bueno, introducción. Este proyecto busca comprobar el cumplimiento del teorema de energía cinética de trabajo neto mediante la experiencia realizada en el laboratorio de un sistema dinámico conformado por un carrito, poleas y un portapesos. Y bueno, aquí se puede ver la experiencia. Nuestros objetivos. El objetivo principal es comprobar que se cumple el teorema del trabajo neto y el cambio de energía cinética utilizando el sistema, carrito, masas, poleas. Nuestros objetivos específicos es analizar los elementos del sistema a través de la realización de sus DCLs. Nuestro segundo objetivo específico es realizar las gráficas de cada uno de estos elementos. Y nuestro tercer objetivo es identificar la posición, velocidad y aceleración a través de los movimientos de rotación y traslación de los elementos. Bueno, este es un pequeño procedimiento de la experiencia que realizamos en el trabajo web. Y aquí podemos notar las gráficas que arroja el Roger Pro. Y acá presentamos la data que obtenemos de este software. Ahora comenzaremos con el cuestionario. Para la pregunta 1, mencionar que cambiar el estado de energía de los elementos del sistema, hemos considerado que el cambio de energía sobre el sistema solamente lo produce el peso de la polea móvil y el portapesos. Para la pregunta 2, realizar el desarrollo del carrito. Para el carrito hemos considerado tres fuerzas: una fuerza de tensión, su peso y una única fuerza normal. Para este caso, la única fuerza que realiza trabajo va a ser la fuerza de tensión. Ahora, el SL de la polea fija más el disco de inercia hemos considerado una fuerza de reacción que va a permitir que estos discos no caigan, dos fuerzas de tensiones de igual magnitud, el peso de las dos y un eje de giro. Bueno, por este caso, las fuerzas que realizan trabajo van a ser las fuerzas de tensión. Bueno, ahora para el DCL de la polea móvil hemos considerado dos tensiones de igual magnitud, otra tercera tensión que tiene otra diferente magnitud y el peso de la misma. Para este caso, todas las fuerzas involucradas aquí realizan trabajo. Ahora, para calcular la inercia de cada disco, de esos discos y de la polea fija, primero hemos considerado que la polea fija tiene una misma densidad que se compone de subconjuntos de poleas y por lo cual queremos calcular la masa por individual. Para eso hallamos esta ecuación que nos va a permitir hallar la masa individual de estos subconjuntos de poleas y que despejándolo y igualándolo a la masa total de la polea fija, vamos a encontrar la masa individual que nos va a permitir reemplazarlo en la fórmula total de la polea fija y hallando así su momento de inercia total. Para el disco, bueno, como es un disco con un hueco, presenta esta ecuación de aquí y simplemente hemos reemplazado en los datos que tenemos en esta tabla de aquí. Como para la polea móvil se muestra como un disco sólido, presenta la siguiente ecuación y lo que hemos hecho es simplemente reemplazar los datos que tenemos aquí. En la gráfica de cambio de geocinética del carrito, por este caso hemos utilizado la ecuación del medio de la masa por la velocidad al cuadrado y lo hemos multiplicado por 1000, dado que queremos trabajar con unidades de millijoules para que los datos se muestren más representativos. Para este caso, el cálculo solo presenta energía cinética de traslación. Ahora, generar la gráfica de cambio de energía cinética de la polea fija y el disco de inercia. Para este caso hemos considerado que tanto la polea fija como el disco de inercia van a tener la misma velocidad radial, por lo cual solamente vamos a restar su momento de inercia, lo vamos a sumar y lo vamos a igualar a la energía cinética de rotación. Bueno, tanto la polea fija y el disco de inercia solamente van a realizar la energía cinética de rotación. El problema 7 nos pide que calculemos la energía cinética de la polea móvil, del portapesas y de las pesas. Pues tenemos que tener como consideración que la soga no tiene desplazamiento y pues su masa es despreciable. La energía cinética de la polea móvil pues está dada por su energía de traslación y de rotación, dado que su centro de masa se mueve y a su vez está rota, mientras que el portapesas y las pesas pues solo tienen energía cinética de traslación. Entonces, necesitamos la velocidad de todo este sistema para poder calcular esas energías. Este sensor y este sensor comparten velocidad angular y a su vez podemos calcular la velocidad tangencial de esta soga con la siguiente fórmula, que vendría a ser la velocidad que nos da el sensor, la velocidad angular, por el radio de esta polea. De ese modo tenemos esta velocidad tangencial. Tenemos que tener en cuenta que si este sistema se desplaza X distancia, pues la curva que se ha tenido que desenrollar es de 2x. Entonces la velocidad de todo este sistema va a ser la velocidad tangencial que hemos hallado sobre 2, o sea, sería la mitad. De este modo ya podemos calcular la energía cinética de traslación y nos faltaría la cinética de rotación. Tenemos acá un radio 1 de esta polea, la cual podemos dividir a la velocidad de todo el sistema y a su vez igualarla a la velocidad angular. De esta manera podemos hallar la velocidad angular y calcular la energía cinética de rotación. Para la pregunta 8 podemos calcular el trabajo neto sumando la diferencia de energía cinética de los elementos, o podemos multiplicar las fuerzas externas por la distancia que se recorre. Estas fuerzas externas vendrían a ser el peso de la polea móvil, el peso de la pesa y el peso de portapesas, y eso multiplicado por, pues como vimos en el anterior problema, la distancia que calcula el sensor multiplicado por el radio y dividido entre 2. Para la pregunta 9 simplemente ingresamos las fórmulas al Excel y este mismo nos va a botar pues los gráficos.
Bien, continuando con el cuestionario, la pregunta 10 nos dice, obtener la ecuación del trabajo neto del sistema con respecto al tiempo. Como ya hemos aprendido, el trabajo neto lo podemos obtener de dos maneras. La primera manera es trabajo neto es igual a la variación de energía cinética del sistema y la segunda manera es considerando los elementos que hacen que el cambio de energía o el estado de energía de nuestros elementos cambie, ¿no? Los cuales son el peso de nuestra polea móvil y eso por la pesa y más la pesa. Hemos generado la ecuación en Excel de nuestras gráficas. Lo que podemos observar aquí que nos resultan unas ecuaciones cuadráticas. Es lógico porque tenemos un movimiento que tiene aceleración constante, por lo tanto, su posición va a ser cuadrática. Recordando MRV, la posición es igual a la velocidad inicial más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero es una ecuación cuadrática. Y por tanto, como el trabajo depende de la posición, entonces es una ecuación cuadrática. Continuando con la pregunta 11 nos dice hallar el trabajo neto en el tiempo T10. O sea, es decir, que si es que ya no habría esa barrera que chocaba el carrito, no existiera, ¿no? O sea, seguiría hasta el tiempo 10. Bien, podemos hacerlo de la primera forma y también de la segunda forma, lo cual lo hicimos. Y en la primera forma nos sale, reemplazando, ¿no? En X el tiempo, que sale en la primera forma el trabajo neto igual a 30.8894 milijoules y en la segunda forma nos sale 33.4909 milijoules. Puede ser debido a varios factores que consideramos como despreciamos la resistencia del aire. No es una diferencia tan grande, por lo que podemos comprobar que sí se cumple el teorema de trabajo neto y la energía. Cuestionario. Vamos con la primera pregunta. Y evaluando tenemos los datos que la velocidad inicial sería 0 metros sobre segundo y la velocidad final sería 10 metros sobre segundo. Y si convertimos la masa a kilogramos, saldría 1.0109 kilogramos. Ahora, el carro solo se está trasladando, por lo tanto, solo tendríamos que la velocidad cinética sería un medio por la masa del carrito por la velocidad inicial al cuadrado, lo cual nos daría 0 joules. Y lo mismo hacemos con la velocidad final que nos saldría 50.97 joules. Ahora, si lo transformamos a milijoules, saldría 50.950. Respondiendo a la segunda pregunta, y para ello vamos a decir que el porcentaje de cambio es igual a la energía cinética de la polea sobre la energía cinética del carro más la energía cinética de la polea fija más la energía cinética de la polea móvil más la energía cinética del portapesas por 100. Tenemos los siguientes datos: la masa del carro, la masa de la polea fija y el móvil en kilogramos. Hallamos los radios de las poleas en base a los diámetros medidos en el laboratorio, convirtiéndolos en unidades de centímetros a metros. Asimismo, hallamos las velocidades V2 y V3. La velocidad de la polea fija sería igual a la velocidad angular por el radio de la polea fija, lo cual nos daría este resultado. Ahora, cuando la polea móvil se desplaza del centro de masa, se desplaza cierta cantidad X, y por lo tanto, lo que la cuerda se ha enrollado sería 2X. Entonces, si la velocidad a la que se enrolla el cable es V2, la velocidad del centro de gravedad sería V2 sobre 2. También se puede explicar que la polea está realizando rodadura a medida que va girando y va rodando encima del cable, y el centro de gravedad tiene un cierto desplazamiento desde una perspectiva. Esto es en base a un libro de física general del ingeniero Juan Goñi Galarza. También hallamos la velocidad del carro y la suma de la masa del portapesa y la masa adicional de nuestro sistema. Ahora reemplazamos en las fórmulas de la energía de traslación del carro de la polea fija, resaltando la importancia de sumar las inercias de la polea fija y del disco, la translacional y rotacional de la polea móvil y del portapesas con la masa adicional. Finalmente reemplazamos en la ecuación general del principio y nos saldría redondeando 0,2%, por lo cual se consideraría despreciable, pues indica que solo una pequeña fracción de la energía se pierde o se convierte en otras formas de energía durante el proceso. Pregunta 3. Supongamos que tenemos una partícula de masa m que se va a mover hacia la derecha a lo largo del eje X bajo la acción de una fuerza neta. Para este ejemplo, la fuerza va a ser constante, va a tener la misma dirección que el desplazamiento, lo que le va a permitir calcular el trabajo como el producto de la fuerza por el desplazamiento. Esto se va a fundamentar en la segunda ley de Newton, que va a establecer que la fuerza aplicada a este objeto va a ser directamente proporcional a la de aceleración. Y si la aceleración es constante, la fuerza también lo es. Sin embargo, en situaciones en las que las fuerzas no van a ser constantes, es necesario considerar la variabilidad de estas fuerzas. Como en la segunda imagen, la fuerza aumenta gradualmente a lo largo de la trayectoria en función de la posición. La fuerza ya no es constante, sino va a variar continuamente. Para calcular el trabajo neto, se va a realizar una integral definida de todas las contribuciones infinitesimales de trabajo a lo largo de la trayectoria, donde la posición cambia en función de la fuerza y el diferencial de la posición. Pregunta 4. Nos pide generar la gráfica del cambio de energía cinética del carrito cuando la masa es el triple. Tenemos la tabla de datos de la energía cinética en milijoules cuando la masa es m y cuando la masa es 3m. Hemos generado la gráfica donde podemos observar que la función cuadrática va a variar proporcionalmente a la energía cinética. Cuando la masa es 3m, la energía cinética también se va a triplicar, como podemos ver en la ecuación ahí.
Alguna de las observaciones es que algunas veces el carrito se salía del carril y teníamos que volver a colocarlos en su lugar. De lo contrario, los datos mostrados a través del Lawyer Pro serían erróneos. En conclusión, esta experiencia nos permitió comprender mejor los conceptos de trabajo y energía aplicados en un sistema.